Hola alumnos, en este video voy a explicar las características de escritura del autor Julio Cortázar. Para comenzar, tenemos algunas frases célebres de este autor y algunos fragmentos de sus obras más importantes. Una de las más reconocidas es este fragmento que dice: andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que andábamos para encontrarnos. Este fragmento lo encontramos en la novela Rayuela, en que sus personajes tienen una relación amorosa espontánea, en que ellos vagan por la ciudad de París y se encuentran en diferentes situaciones. Tenemos otra que dice: a la maga le encantaban los líos inverosímiles en los que andaba metida siempre por causa del fracaso de las leyes en su vida. Era de las que rompe los puentes con solo cruzarlos. Ahí caracteriza a su personaje más famoso, la maga, la enamorada de Oliveira en Rayuela. Era una chica despistada y que todo lo que circundaba en su vida era fracaso, pero de todas maneras era alguien feliz porque vivía sin hacerse problema por el mundo. Y allá tenemos otras frases que son como bien reconocidas porque el autor en general siempre escribía estas frases cortas para la posteridad. En cuanto a la biografía de Julio Cortázar, su nombre completo fue Julio Florencio Cortázar Descotte. Nació en Ixelles el 26 de agosto de 1914 y falleció en París el 12 de febrero de 1984. Fue un escritor, intelectual y traductor argentino. Se encargó de traducir narraciones extraordinarias para los hablantes del idioma español. Su nacionalidad fue argentino-francés porque en los últimos años de su vida él se fue a Francia por la dictadura de Argentina. Entonces, como estaba en contra de estas políticas, él se hizo con su nacionalidad francesa para protestar. Fue muy enfermizo de niño, pasaba horas leyendo y como leía tanto, al igual que el autor Borges, empezó a escribir de manera muy precoz. Su primera novela y poemas, sonetos, los escribió a los 9 años. En un principio él sufrió mucho porque su madre no le creía que él había escrito o no le creía la autoría de sus libros porque sentía que eran demasiado geniales como para ser de un niño tan pequeño. Otro dato interesante es que Julio Cortázar murió de SIDA sin saberlo, porque se le hizo una transfusión de sangre en Europa con una aguja que estaba infectada. Él falleció de una neumonía porque tenía esta enfermedad sin saber que la padecía. Y además padeció una enfermedad que se llama acromegalia. Esto significa que la hormona del crecimiento se desordena y genera un crecimiento normal en una persona. Entonces Julio Cortázar era muy alto, tenía unos rasgos faciales extraños debido a esta enfermedad y tenía las manos muy grandes. El estilo de Cortázar fue tan particular que llamó a pasarse estilo cortázariano. Julio Cortázar fue uno de los autores más creativos, originales, que escribió de forma más inédita y fue muy innovador para su época. Reflejó lo que se llamó como literatura contemporánea. Fue maestro del relato corto, es decir, que prefería los cuentos al igual que Jorge Luis Borges, y de la prosa poética, que significa que él cuando escribía una novela o escribía un cuento, un texto narrativo, lo hacía utilizando la poesía también, la mezclaba. Y además de mezclar la poesía con la narrativa, él mezclaba muchos otros elementos más. Entonces sus textos en sí eran bastante eclécticos. Rompió los moldes clásicos de la literatura. Fue uno de los autores que colaboró con el rompimiento con la literatura clásica. Sus obras son relacionadas con el surrealismo, como en el caso del cuento La noche boca arriba. Hay un límite difuso entre lo que es real y lo que se soñó, o entre la realidad y lo fantástico. Otro ejemplo de esto sería el cuento El Axolot, en donde
Tampoco se sabe muy bien dónde termina el límite de la realidad y la fantasía. No se sabe muy bien qué es lo que ocurre en el relato, entonces se transforman en relatos circulares, en donde no se sabe cuál es el inicio ni cuál es el final. Un ejemplo de esto igual podría ser Continuidad de los Parques. Sus cuentos crean una atmósfera de cotidianeidad pesadillesca. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que sus textos se reflejan en una realidad cotidiana, esta realidad de repente se rompe y se transforma en algo digno de una pesadilla. Ejemplo de esto en el cuento Omnibus, en donde los protagonistas se suben a un bus, se le llama Omnibus en Argentina, a una micro, digamos, y cuando se suben se dan cuenta de que toda la gente es súper extraña, que los miran raro y todo se empieza a tornar súper tenso, pero no se sabe por qué. Es como bien parecido a lo que ocurre en la Metamorfosis de Franz Kafka, en que la realidad se torna de manera maravillosa en una pesadilla, en algo que es oscuro, que es extraño y que no se puede explicar bien. Julio Cortázar y Jorge Luis Borges sentían una admiración mutua, pero también tenían muchas diferencias en cuanto a la política. Como Argentina estaba pasando por una dictadura, ambos autores plantearon sus opiniones. Sus estilos de escritura son muy parecidos porque ambos son innovadores, tienen preferencia por los cuentos o relatos breves y por la presencia de lo fantástico. Las obras de Julio Cortázar mezclan el mundo cotidiano con lo pesadillesco, con lo surrealista y lo fantástico. Este autor también escribió muchas veces las palabras tal como se dicen en la oralidad para imitar mejor a los personajes que él observaba en su realidad. Creó lenguajes nuevos, palabras nuevas, escribió de formas únicas. Hay un texto que él escribió con líneas saltadas y hay que leerlo de esa manera porque en las líneas intermedias va contando una historia y en las líneas siguientes va contando otra. Pone dos historias en el mismo texto. Y así tantas otras innovaciones que realizó. Hizo que sus obras no tan solo fuesen escritos, sino también juegos para el lector. En el caso de la novela Rayuela, esta se lee como un juego. Se puede partir saltándose los capítulos, se puede leer de manera lineal, como uno quiera. Y bastante lúdica porque además de contar una historia como una novela, bueno, en realidad Julio Cortázar dice que Rayuela es una antinovela. Esta tiene poemas entre medio, tiene recortes de noticias que son ficticias. Entonces es una novela escrita de una manera completamente distinta. Mezcla lo inquietante y lo perturbador con el humor y el misterio. Julio Cortázar siempre presenta un humor negro en sus relatos o en su novela. Lo inquietante se refiere a, como había dicho anteriormente, en el relato Omnibus, o quizás relatos en los que siempre se termine de manera más trágica. Utiliza muchos géneros distintos al escribir. No solamente escribe utilizando el género narrativo, el lírico, puede utilizar algo del dramático, incluso puede hacer como una especie de texto no literario con sus cuentos, como en el caso de las instrucciones según Julio Cortázar. Acá tenemos dos ejemplos de textos que parecieran no literarios, pero son textos literarios, son textos casi poéticos, llamados Instrucciones para la vida por Cortázar. Son varios textos cortitos y acá puse Instrucciones para cantar, que dice: empiece por romper los espejos de su casa, deje caer los brazos, mire vagamente a la pared, olvídese, canta una sola nota, escuche por dentro. Si oye, pero esto ocurrirá mucho después, algo como un paisaje sumido en el miedo, con hogueras entre las piedras, con siluetas semidesnudas en cuclillas, creo que estará bien encaminado. Y lo mismo si oye un río por donde bajan barcas pintadas de amarillo y negro. Si oye un sabor de pan, un tacto de dedos, una sombra de caballo. Después, compre solfeos y un frac y por favor no cante por la nariz y deje en paz a Schumann. Acá tenemos que este texto tiene una serie de pasos y si uno lo viera como a simple vista, piensa que realmente son instrucciones.
que es un texto instructivo, no literario. Pero al leerlo, trae poesía, trae comparaciones, trae figuras literarias. Entonces es un texto claramente literario. Y el otro es Instrucciones para llorar. Lo pueden leer si quieren. También tiene estas mismas características. Es narrativo, cuenta algo, pero también incluye algo de poesía. Una de las obras más importantes de Julio Cortázar fue Rayuela. Esta es una de las novelas más distintas que existen en el mundo de la literatura. Por lo tanto, Rayuela se considera como una antinovela. Se lee como un juego y se puede comenzar en distintos capítulos y saltar atrás o hacia adelante para continuar la historia, o se puede leer de forma lineal. Esta novela, como había mencionado anteriormente, no es netamente narrativa. También incluye poemas entre medio y se cambia el narrador muchas veces. A veces el narrador puede ser un personaje, a veces es el protagonista, otras veces toma la palabra el narrador de por sí, a veces hay un narrador omnisciente, un narrador objetivo. Todo va cambiando constantemente en la novela. Esta es una historia de amor bastante retorcido, bastante extraño, en donde Horacio Oliveira conoce a Lucía, que se apoda como la maga, de quien se enamora perdidamente, pero no lo sabe. O sea, al principio él niega este amor, pero después se va dando cuenta de que está enamorado de ella. La maga tiene un hijo bebé llamado Francisco, al que la maga apoda como Rocamadour. La maga es uno de los personajes más famosos de Cortázar, como había mencionado. Es un amor no asumido por Horacio Oliveira, que es un antihéroe, ya que no tiene muchos valores positivos. Horacio Oliveira se junta solamente con gente intelectual con la que tiene una especie de tertulias, una especie como de fiestas, digamos, en donde todos hablan acerca de ideas políticas, de ideas artísticas, pero la maga, a pesar de que está como incluida en este círculo que se llama el Club de la Serpiente, no la toma mucho en cuenta porque ella no es muy intelectual. Pero a pesar de que la maga vive sin ser una persona con estudios o ser una persona que lea bastante igual que Horacio Oliveira, ella está llena de poesía, ingenuidad, de casualidades, de emoción, y su vida se describe como algo caótico, pero que tiene un orden, que tiene un sentido. Por eso se llama la maga, podemos deducir que se llama así porque su vida está llena de magia. Y puse un fragmento de una banda chilena que se llama La Rue Mort, en donde se habla acerca de la maga, para que vean lo importante que es esta figura dentro de la literatura y también en la cultura popular. O sea, ya pasó de ser solamente un personaje literario, sino que ahora es también una forma de ver el mundo, una forma de vida. Es también una forma de llevar una relación, ya que la relación entre Horacio Oliveira y la maga es sumamente poética y, como yo les mencionaba, ellos andaban por las calles de París para encontrarse. No quedaban de acuerdo en verse en un punto, sino que caminaban hasta encontrarse el uno con el otro. Rayuela se divide en 3 historias, en 3 partes. Esto también es novedoso y no se había visto en otra obra, porque en las 3 partes se llevan a cabo historias distintas pero que se parecen entre sí. La primera tenemos Del lado de allá. Es una historia amorosa de encuentros espontáneos entre Oliveira y la maga mientras vagan por las calles de París. Del lado de acá es la historia contada en Buenos Aires con personajes paralelos, en donde aparece el concepto de Borges de la otredad. Existe un dualismo porque Oliveira tiene como su par o su dualidad a Traveler y la maga a Talita. Entonces son personajes parecidos. Y de otros lados, que la tercera parte son como puros fragmentos sueltos, reflexiones, a veces hay textos como teóricos, noticias, diálogos. Entonces, de otros lados son como un compendio de otros textos que van complementando la historia principal. Pero Cortázar deja la voluntad del lector si los quiere leer o no. Entonces él le ofrece leer la novela como él quiera en realidad. Esa es como la idea fundamental de Rayuela, que la novela no sea como algo tan estructurado, sino que si uno quiere leer un capítulo lo lee, si quiere leer otro, si quiere se salta, si quiere se adelanta en la historia, o si quiere leer la parte de allá o la de acá. Entonces
Por eso se considera que Rayuela es como un juego. Como mencionaba, Julio Cortázar inventaba siempre lenguajes nuevos. Voy a ejemplificar con Rayuela. Cortázar creó lo que se llama como un lenguaje gíglico. Era un lenguaje íntimo y amoroso entre Oliveira y la maga para los momentos que estaban ellos solos. Y este fragmento es súper famoso. Fíjense, dice: apenas él le amalaba el noema, a ella se le agolpaba el clemiso, y caían en hidromurias, en salvajes ambonios. No sé si se fijan, pero estas palabras se parecen al lenguaje español, pero en realidad no existen. Son un lenguaje que inventaron los mismos personajes, y esto se observa en muchos de los cuentos de este autor. Y en este fragmento de acá, lo que está representando es un momento amoroso, de pasión e íntimo entre la maga y Oliveira. Pero cuando uno lo lee, la primera vez no entiende muy bien de qué se trata, pero da como esa sensación. Como decía anteriormente, Julio Cortázar lo que hacía también era imitar la forma en que hablaban las personas. Acá tenemos el prólogo oficial de Rayuela, y en donde Julio Cortázar inventó un personaje que daba el prólogo, que se llama César Bruto. Y dice: siempre que viene el tiempo fresco, o sea, en medio del otoño, a mí me da la loca de pensar ideas de tipo excéntrico y esotérico. Como por ser, por ejemplo, que me gusta venirme golondrina para agarrar y volar a los pikes donde haga calor. O ser hormiga para meterme bien adentro de una cueva y comer los productos guardados en el verano. O de ser una víbora como las del zoológico. Si se fijan, está todo el texto escrito como si alguien hablara de manera cotidiana, pero también tiene faltas ortográficas. Entonces quiere emular la forma en que hablan las personas en la vida real. Esto es bastante lúdico y muy usual en el autor para agregarle algo de humor a sus novelas o a sus cuentos. En resumen, Julio Cortázar es un perfecto ejemplo para definir el rupturismo que provoca la literatura contemporánea del siglo XX y la narrativa contemporánea. En sus cuentos encontramos técnicas narrativas como el montaje. Como ejemplo tenemos La noche boca arriba, en donde están sucediendo dos historias paralelas. Una es un sueño y la otra es la realidad, o viceversa, según como quiera verlo el lector. En sus relatos rompe con todos los moldes, tanto como de las normas gramaticales y léxicas. Es decir, él incluso rompe la forma en que se escriben las palabras en la realidad. También rompe con la forma en que se escribe normalmente un cuento o una novela, o incluso un poema. Para finalizar, les dejo uno de los poemas que se consideran como de los más lindos de la literatura latinoamericana. Este es el capítulo 7 de Rayuela, para que vean que el texto no solamente es narrativa, sino que también, como mencionaba, incluye poemas. Allí adjunté entonces un fragmento de este capítulo que funciona de por sí como un poema. Espero que les haya servido la explicación a grandes rasgos de este autor. Para poder abarcar todo lo que este autor entregó como innovación, tendríamos que hacer una tremenda presentación, pero esto es como lo más básico para que ustedes sepan más o menos cómo abordar los cuentos. Y recuerden que ya analizamos algunos en clases. El año pasado fue la continuidad de los parques, y en primero medio estuvimos trabajando con Axolot. Así que quizás solamente tienen que leerlo para poder refrescar un poco la memoria. Nos vemos, chao.